que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Queridos alumnos y comunidad educativa, qué alegría me da saber que podemos continuar reencontrándonos por esta vía. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española con una servidora, Ana Paola Félix. Espero se encuentren bien en sus hogares y listos para continuar aprendiendo. Acomódate en un lugar sin distracciones con tu cuaderno de apuntes, lápices y todos los materiales que necesites para que podamos poner en práctica los conocimientos que desarrollaremos en la clase de hoy. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes.
Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Al finalizar este encuentro estarás en capacidad de utilizar adecuadamente los adjetivos según su clasificación para expresar la valoración personal de la obra que vayas a reseñar. En la clase anterior trabajamos el uso de los conectores de cierre, que son aquellas palabras cuya finalidad es cerrar o concluir una exposición. Algunos de ellos son en conclusión, en síntesis y finalmente. Además, hablamos sobre los conectores de adición, también llamados conectores aditivos, tales como asimismo, del mismo modo e igualmente. Estos son los que permiten añadir información o reforzar. El día de hoy trabajaremos los adjetivos, su uso y su clasificación para expresar la valoración personal de la obra que vayas a reseñar. Cada día utilizamos cualidades para referirnos a una persona, lugar u objeto. Y esas palabras que utilizamos con este fin le llamamos adjetivos. Ahora bien, ¿recuerdan ustedes qué es un adjetivo? Los adjetivos son palabras que se le agregan al sustantivo para detallar sus características, cualidades, emociones. Es decir, tienen como función proporcionar más información sobre el mismo. Nos manifiestan cómo es, cómo está el objeto. Esta cualidad que manifiesta puede ser sobre el tamaño, el color, la forma, la temperatura, el sabor, entre otros. Por ejemplo, la bicicleta es grande. La sombrilla es roja. El chocolate está muy caliente. El niño está alegre. Cada una de estas cualidades o particularidades se encargan de detallar al sustantivo. Es decir, se encargan de describirlo, calificarlo, limitar su extensión, entre otros. En este momento vamos a clasificar las siguientes palabras en sustantivos y adjetivos. Bonito, grande, armario, cocina, salón, terraza, piso, pequeño, precioso y caro. Bien, te dimos 10 segundos para que colocaras cada palabra en la columna correspondiente. Si colocaste armario, cocina, salón, terraza y piso debajo de la columna de los sustantivos, estás en lo correcto. En el caso de que hayas colocado bonito, grande, pequeño, precioso y caro en la columna correspondiente a los adjetivos, lo hiciste genial. ¡Felicidades! Muy bien. Estos adjetivos que acabamos de identificar se clasifican. Por ello, en este momento procederemos a realizarlo. Existen varios tipos de adjetivos, tales como calificativos, los cuales se subclasifican en especificativos y explicativos. Además, tenemos los adjetivos determinativos o determinantes. Estos, a su vez, se subclasifican en demostrativos, posesivos, numerales, relacionales, exclamativos e interrogativos.
Los adjetivos son aquellas palabras que se añaden o se emplean para detonar una característica en específico del sujeto. Trabajemos esta clasificación en detalle. Iniciamos con el adjetivo calificativo. ¿Qué es un adjetivo calificativo? Es aquel que nos permite revelar un atributo del sustantivo al que añade o quien se vincula. Cumple la función de señalar las cualidades propias de un sustantivo, es decir, las cualidades de una persona, animal o cosa de quien se habla. El adjetivo calificativo puede ser explicativo o especificativo. El especificativo es el que señala la cualidad diferenciadora de quien se habla en la oración. En otros términos, es un tipo de adjetivo que utilizamos para señalar cualidades específicas del sustantivo que lo distinguen de los demás. El explicativo resalta la característica intrínseca, que es de la misma naturaleza del sujeto. Dicho de otro modo, este tipo de adjetivo resalta una cualidad que es típica de este sujeto y que conocemos sin mencionarla. Para practicarlos, pensemos en nuestra casa. Escoge 5 objetos, personas o animales que haya allá, es decir, sustantivos. Luego, escribe un adjetivo de cada uno de ellos. Tienes 10 segundos. Les comparto mis ejemplos, cómo los combiné y clasifiqué. Bien, elegí sofá, azúcar, césped, perros y agua como sustantivos. Los adjetivos que elegí fueron pequeño, dulce, verde, grandes y hervida. ¿Cómo los combiné? Bien, en el primer caso de sofá, dije el sofá es pequeño. Este tipo de adjetivo en esta ocasión funciona como especificativo. Azúcar y dulce, ¿cómo los combiné? Dulce, azúcar. Como el azúcar es dulce, este tipo de adjetivo es explicativo. Césped, verde. ¿Cómo los combiné? El verde césped. También este es explicativo, pues el césped es verde. Perros y grandes. Mi combinación fue la siguiente. Los perros grandes son mis favoritos. En este caso es especificativo. Agua y hervida. Mi combinación fue la siguiente. El té lo preparamos con agua hervida. En este caso es especificativo el adjetivo. Te invito a que combines los tuyos, los clasifiques, compartas lo que hiciste con tus compañeros de clase y lo envíes a tu docente guía. En los adjetivos debemos tener en cuenta el género y el número del sustantivo. Es decir, que el género se refiere a masculino y femenino y el número a singular y plural. Presta atención a estos ejemplos. En esta tabla, encabezada con el título Género y número en el adjetivo, vemos varios ejemplos. Para el singular, en el caso del género masculino, escribimos caballo negro y en plural sería caballos negros. En el caso del femenino en singular, pusimos como ejemplo paloma negra y en plural sería palomas negras. Los adjetivos determinantes o determinativos son los que concretan o limitan la extensión del sustantivo. Por ejemplo, este año, varios amigos, los cuales se subclasifican principalmente en los siguientes: demostrativos, posesivos, numerales, relacionales, exclamativos e interrogativos. Iniciamos con los adjetivos demostrativos, que son los que sirven para entablar relaciones entre la persona a que se refiere la oración y funcionan como un vínculo entre quien realiza la acción y la acción entre la cual se lleva a cabo. Estos son esas, esos, esta, estas, este, estos, aquel,
aquella, aquellos, aquellas, entre otros. En este cuadro tenemos adjetivos demostrativos que utilizaremos dependiendo el género y el número, así como si están cerca o lejos del hablante. Para el género masculino, el número singular, si está cerca del hablante, utilizaremos este. Si no está ni cerca ni lejos del hablante, utilizamos ese. Y si está lejos del hablante, debemos utilizar aquel. Para el género masculino y número plural, si está cerca del hablante, debemos utilizar estos. Si no está ni cerca ni lejos del hablante, esos. Y si está lejos del hablante, aquellos. Para el género femenino, el número singular, si está cerca del hablante, debemos utilizar esta. Si no está ni cerca ni lejos del hablante, el adjetivo demostrativo que debemos utilizar es esa. Y si está lejos del hablante, utilizaremos aquella. Para el género femenino, el número plural, si está cerca del hablante, podemos utilizar estas. Si no está ni cerca ni lejos del hablante, esas. Y si está lejos del hablante, aquellas. En el caso del género neutro, si está cerca del hablante, utilizaremos esto. Si no está ni cerca ni lejos del hablante, podemos utilizar eso. Y si está lejos del hablante, aquello. Veamos y escuchemos algunos de estos adjetivos demostrativos en contexto, en unos ejemplos. ¿Recuerdas a Julio, el chico aquel que nos dio el lapicero otra vez? En este ejemplo observamos el adjetivo aquel. Este pertenece al género masculino y está en singular. Otro ejemplo, estas ingenieras están calificadas para el proyecto. En este otro caso se puede visualizar que el adjetivo estas pertenece al género femenino y está en plural. Se puede señalar que los adjetivos posesivos son aquellos que expresan un sentido de propiedad del objeto designado. Su uso obedece a la relación que debe establecerse entre el sujeto y el predicado. Suelen utilizarse con facilidad para hacer señalamientos respecto a una persona. Estos son mi, tú, su, sus, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro y vuestras. Esto se puede notar en el siguiente cuadro. En este cuadro podemos observar los diferentes adjetivos posesivos y pronombres posesivos que utilizaremos de acuerdo a los diferentes pronombres personales. Si nos vamos a referir a un solo objeto poseído o a varios objetos poseídos. Para el pronombre personal yo, el adjetivo posesivo que debemos utilizar tanto para el género masculino y femenino es mi. El pronombre posesivo utilizado para el género masculino es mío y para el género femenino es mía. En el caso de que nos vayamos a referir a varios objetos poseídos, el adjetivo posesivo a utilizar en ambos casos, en ambos géneros, es mis. Pero el pronombre posesivo que utilizaremos variará de acuerdo al género. Para el masculino utilizamos míos y para el género femenino mías. Pronombre personal tú. Para un solo objeto poseído en el género masculino utilizamos tuyo. Y en el género femenino utilizamos tuya. En ambos casos utilizamos el adjetivo posesivo tú. Para varios objetos poseídos, para el género masculino utilizamos tuyos y para el género femenino utilizamos tuyas en los pronombres posesivos. En los adjetivos posesivos no variará si es masculino o femenino, utilizaremos tus. Para el pronombre personal él o ella, si nos vamos a referir a un solo objeto poseído, el pronombre posesivo a utilizar en el género masculino es suyo y en el género femenino suya. El adjetivo posesivo no variará dependiendo el género, será su. Para varios objetos poseídos, los pronombres posesivos que utilizaremos son los siguientes.
para el género masculino suyos y para el género femenino suyas. Los adjetivos posesivos no variarán de acuerdo al género, siempre será sus. Para el pronombre personal nosotros o nosotras, utilizaremos para el masculino nuestro, si nos referimos a un solo objeto poseído, y para el femenino nuestra. En el caso de varios objetos poseídos, utilizaremos para el género masculino nuestros y para el género femenino nuestras, tanto si nos referimos a un adjetivo posesivo o a un pronombre posesivo. En este caso no varía. Para el pronombre personal vosotros, para el masculino, si nos referimos a un solo objeto poseído, no será diferente si es para el pronombre o el adjetivo posesivo, será vuestro. Es el mismo caso para el género femenino, será vuestra. Y para varios objetos poseídos, para el masculino será vuestros y para el femenino vuestras. Para el pronombre personal ellos o su variante femenina ellas, si nos referimos a un solo objeto poseído, el pronombre posesivo será suyo y para el género femenino suya. El adjetivo posesivo en ambos casos, para el género masculino y femenino, será su. Para varios objetos poseídos, el adjetivo posesivo en ambos casos, tanto para el género femenino como el masculino, será sus, pero el pronombre posesivo variará. Para el masculino será suyos y para el femenino será suyas. Observemos y escuchemos algunos de estos en contexto. Primera oración. Mi piano está un poco desafinado. La palabra mi en esta oración es un adjetivo posesivo que pertenece a la primera persona tanto en masculino como en femenino. Segundo ejemplo. Hoy voy a acompañar a nuestra abuela al cardiólogo. Nuestra se presenta en la oración como adjetivo posesivo de la cuarta persona, nosotros, en singular y en género femenino. También tenemos los adjetivos numerales. Como su nombre lo indica, expresan una porción de objetos asignados por la denominación. Se clasifican en varios tipos que son cardinales, ordinales, fraccionarios, multiplicativos, distributivos y colectivos. Para mejor comprensión, observemos y escuchemos este esquema de los adjetivos numerales. Cardinales señalan números, por ejemplo, una puerta. Ordinales indican secuencia de números, como en el caso de primero, quinto, etc. Fraccionarios simbolizan una fracción. Por consiguiente, podemos colocar como ejemplo un cuarto de jabón. Distributivos dan a entender una repartición del sustantivo al que nombran. Por ejemplo, ambos niños empataron la carrera. Multiplicativos expresan multiplicación. Ejemplo, doble porción de helado. Colectivos nombran unión a un equipo seleccionado numéricamente. Ejemplo, el abecedario A, B, C, D, E. Seguimos con los adjetivos interrogativos y exclamativos, que sirven para delimitar al sustantivo al asociarlo constantemente y van antepuestos a este. Estos tipos de adjetivos identifican al sustantivo. Así es. Y en eso radica la diferencia con los pronombres interrogativos, pues aunque se les parezcan, los pronombres sustituyen al sustantivo y cuando fungen como adjetivo, acompañan al sustantivo. Veamos estos ejemplos para más claridad. Primer ejemplo, ¿qué película has visto en esta cuarentena? ¿Qué es el adjetivo interrogativo? Y si notan, se encuentra acompañado del sustantivo película. Segundo ejemplo, ¿qué haces? ¿Qué es el pronombre interrogativo que sustituye al sustantivo? Y a seguidas tenemos el verbo, que en este caso es haces.
Otros ejemplos son qué, cuánto, cuál. ¿Qué postres te gustan más? Exclamativos. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuál? ¿Cuántos agradables momentos? Por otro lado, tenemos los adjetivos relacionales, que tienen como función detallar un enlace de relación al sustantivo. Por ejemplo, el panel solar es un dispositivo utilizado para convertir la energía luminosa en energía eléctrica. En este ejemplo se indica que el mismo adjetivo puede tener un significado relacional dentro del contexto y actuar de manera calificativa. Ahora seguiremos con los grados de los adjetivos. ¿Qué son los grados de los adjetivos? Son aquellos que reflejan una fuerza con la que se dan las cualidades de las personas y los objetos. ¿Cómo se clasifica? Su clasificación está compuesta por 3 tipos, los cuales son positivo, comparativo y superlativo. Este último, el superlativo, a su vez se subdivide en superlativo absoluto y superlativo relativo. El grado positivo es aquel que indica la cualidad del adjetivo sin compararla. Por ejemplo, es una hermosa plaza. En este ejemplo se señala la característica del sustantivo hermosa. Grado comparativo. Este posibilita establecer paralelismo entre 2 o más ideas. Se construye con los adverbios más, menos o tan, más el adjetivo, más qué o cómo. El adjetivo debe tener coherencia con el sujeto de la oración. Analicemos los tipos con sus respectivos ejemplos. Comparativo de superioridad. Ejemplo, Josefa es más rápida que Minerva. En este ejemplo se denota la cualidad en su más alto grado. Comparativo de igualdad. Ejemplo, mi casa es tan grande como la tuya. Como pueden observar y escucharon, se muestra el adjetivo en ambos elementos de la comparación al mismo grado. Comparativo de inferioridad. Ejemplo, Claudia es menos rápida que Paula. Aquí se destaca que el grado en el que se presente el adjetivo en un elemento es menor al que se da en el otro. En otro orden, tenemos al grado superlativo, que expresa un nivel muy alto de la característica que detalla. Estos se subdividen en superlativo relativo y superlativo absoluto. Superlativo relativo señala a un individuo o cosa que posee alguna propiedad en mayor o menor grado que otra. Se establecen con un artículo determinado o definido más la palabra más o menos seguido del adjetivo. El adjetivo debe tener coherencia con el sujeto de la oración. Por ejemplo, Mercedes es la más rápida. Segundo ejemplo, Mercedes es la atleta más rápida. Tercer ejemplo, Gisela es la chef más lenta. Cuarto ejemplo, Margarita es la menos rápida del grupo. En estos ejemplos, observamos y escuchamos que la es un artículo determinado o definido y más rápida y menos rápido están en el grado superlativo relativo. Por otro lado, el grado superlativo absoluto especifica un grado muy elevado de una cualidad sin disponer ninguna comparación. Se crea añadiendo el sufijo ísimo. Ejemplo, el arco iris está bellísimo. Este sufijo y su definición lo abordaremos en la próxima clase. Finalmente, los adjetivos son ideas peculiares, es decir, gracias a ellos podemos tener el conocimiento de cómo es una persona, si un asunto pertenece a alguien o no, si estamos cerca o lejos de algo, si somos primeros, quintos o novenos, de modo que hay un adjetivo para cada posición. Estimados estudiantes, hemos llegado al final de la clase de hoy, en la que aprendimos sobre los adjetivos y su clasificación.
Los adjetivos son palabras que usamos en las oraciones para describir, transformar e incluso completar al sustantivo. Tienen un rol esencial en el lenguaje y expresan tanto ideas determinadas como indefinidas. Los clasificamos en adjetivos calificativos, los cuales pueden ser especificativos y explicativos, y adjetivos determinativos o determinantes, los que se subclasifican en relacionales, exclamativos o interrogativos, demostrativos, posesivos y numerales. Estos tienen número y género. Finalmente, trabajamos los grados del adjetivo, que son aquellos que expresan la intensidad con la que se dan las cualidades o particularidades de los objetos, de las personas, etc. Estos son positivo, comparativo y superlativo. De este último existe una subdivisión o subclasificación: grado superlativo relativo y grado superlativo absoluto. Esta fue una clase muy fructífera. En la próxima trabajaremos el adjetivo calificativo al expresar la valoración acerca de la obra reseñada. Recuerda profundizar en el tema mediante la investigación, realizar las asignaciones y reportar las dudas que no logres aclarar a tu docente guía. Con un fuerte abrazo inmune virtual se despide Ana Paola Félix, tu docente de lengua española. Hasta la próxima clase, bendiciones.